Good afternoon. I'm coming from a country which for the last 5 years has been used as the experimentation field for the establishment of the new neoliberal European strategy of authoritarianism. Since the May of 2010, the authoritarian and anti-constitutional application of the so-called memorandums by the Social Democratic and the right-wing governments in accordance with Troika sentenced Greece to 6 consecutive years of recession and increased the national debt from 120% of the GDP to 175% of the GDP. Buenas tardes, vengo de un país que en los últimos 5 años se ha convertido en el campo de pruebas de la clase dirigente de la nueva estrategia europea neoliberal de la austeridad. Desde mayo de 2010, la austeridad y el autoritarismo y la aplicación anticonstitucional de los así llamados memorandos por los gobiernos socialdemócratas y derechistas en acuerdo con la Troika han sentenciado a Grecia a 6 años consecutivos de recesión e incremento de la deuda nacional del 120% al 175%. The unprecedented recession, the heavy taxation on working and middle classes and small and medium enterprises, and the explosion of private debt resulted in the stagnation of the real economy. Greece lost almost 25% of its GDP in 4 years. La recesión sin precedentes, la fiscalidad elevada sobre la clase trabajadora, las clases medias y las pequeñas y medianas empresas y la explosión de la deuda privada han resultado en el estancamiento de la economía real. Grecia ha perdido el 25% de su PIB en 4 años. Subsequently, the massive wave of layoffs in the private and public sector resulted in an unprecedented 27% of general unemployment rate. Youth unemployment has reached 60%. As a result, more than 300,000 Greeks, among them 100,000 young scientists, have migrated to the 4 corners of the world. In the last 5 years, the total number of unemployed citizens exceeds 1.5 million people, and the Greek population is 11 million. Posteriormente, la oleada masiva de despidos en el sector privado y el sector público han resultado en un 27% de desempleo general. El desempleo juvenil ha alcanzado el 60% y, como consecuencia, más de 300.000 griegos, entre ellos 100.000 jóvenes científicos, han emigrado por las 4 esquinas del mundo en los últimos 5 años. El número total de desempleados excede el 1,5 millones de personas sobre una población de 10 millones de personas. 1 out of 3 Greek population has lost access to social security and free healthcare, including free children's vaccination. Children are fainting in kindergartens and school because of malnutrition. The minimum wage has dropped down. The minimum wage has dropped down to 586 euro and even reaches 510 euro for young workers and employees up to the age of 25. Suicide rates have increased by 40% since 2007, and hundreds of thousands of households have lost access to electricity. Un tercio de la población griega ha perdido el acceso a la seguridad social y a la sanidad gratuita, incluyendo las vacunas gratuitas para niños. Los niños se están desmayando en las guarderías y en los colegios por malnutrición. El salario mínimo ha caído a 586 euros e incluso llega a 510 euros en el caso de los jóvenes trabajadores y empleados hasta la edad de 25 años. La tasa de suicidio se ha incrementado en un 40% desde 2007. Cientos de hogares carecen de electricidad. Facing such an unprecedented humanitarian crisis, the Greek people made the historical step in 25th of January. They massively rejected authoritarianism and gave Syriza the opportunity to become the first Greek left party in history that undertakes governmental responsibility. Frente a una crisis humanitaria sin precedentes, el pueblo griego dio un paso histórico el 25 de enero.
Masivamente rechazaron la austeridad y dieron a Syriza la oportunidad de convertirse en el primer gobierno de Grecia de izquierdas en su historia. El primer partido de izquierdas que asume responsabilidad de gobierno en Grecia. The neoliberal political and financial elites do not insist on the draconian rules of the current austerity programs because they believe that these programs brought positive results in the previous days. The German right-wing government and its close allies, like Mr. Rajoy, escalated their offensive and their strictness against Greece in a desperate attempt to avoid a political gesture of tolerance toward the Greek demands. Las élites financieras y políticas neoliberales no insisten en las medidas draconianas de la austeridad vigente porque piensen que están dando resultados positivos. En los días previos, el gobierno de derechas alemán y sus aliados próximos, como Rajoy, incrementaron su ofensiva y su rigidez contra Grecia en un intento desesperado de evitar un gesto político de tolerancia sobre las demandas griegas. We are confident that whenever that will bring good result as concerns the negotiations. Whenever we see thousands of Europeans demonstrating throughout our continent in solidarity with the demand of the Greek government and the Greek people for the termination of austerity in Greece and Europe. On behalf of Syriza and the new democratic Greek government, I'd like to express our warmest fraternal gratitude to our Spanish brothers and sisters. Confiamos que veremos a miles de europeos manifestándose por el continente en solidaridad con las demandas del pueblo griego y del gobierno griego para terminar con la austeridad en Grecia y en Europa. En nombre de Syriza y del nuevo gobierno democrático griego, quiero expresar mi saludo fraternal hacia nuestros hermanos y hermanas españoles. As concerns the negotiations, the Greek government is working hard on every individual aspect of the negotiations in Brussels just as much as in Athens in order to reach a mutually beneficial solution and honorable compromise with our partners, a compromise which will respect the recent popular mandate as well as the Eurozone's operational framework. El gobierno griego está trabajando duro en cada aspecto individual de las negociaciones, en Bruselas y en Atenas, con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, un compromiso honorable con nuestros socios, un compromiso que respete el mandato popular reciente, así como el marco del euro. There are already many points of convergence between the two sides, and they compose the framework around which our agreement will be formed. There has been remarkable progress compared to the starting point on a series of issues regarding the improvement of the tax collection system and the reinforcement of its autonomy, the fight against corruption, the effectiveness of the administration, as well as tax initiatives which will guarantee the appropriate primary surplus for the current year without burdening the majority of the society, but by distributing the burden on those who have a strong ability to pay taxes. Ya hay varios puntos de convergencia entre las dos partes y formarán parte del marco a través del cual llegaremos a un acuerdo. Se ha conseguido un progreso remarcable comparado al punto de partida en una serie de asuntos, como por ejemplo la recaudación fiscal, la autonomía del sistema fiscal, la lucha contra la corrupción, la eficiencia de la administración, iniciativas fiscales que garanticen un superávit para el próximo año sin que la carga recaiga sobre la mayoría de la sociedad, sino sobre aquellos que tienen una mayor posibilidad de pagar impuestos. Of course, there remain 4 points of disagreement in the fields of labor relations, the social security system, the VAT in Greece, and the rationale regarding the development of state property.
We want to be clear. This does not have to do with a technical weakness, but a political disagreement which everyone was aware of in advance, to the extent that they will recognize and continue to recognize that the compromise we seek will respect the clear mandate of Greek people as expressed in the January elections. Permanecen, por supuesto, 4 puntos de desacuerdo en los asuntos de relaciones laborales, en el sistema de seguridad social, en el incremento del IVA y en la idea del desarrollo de la propiedad del Estado. Seamos claros, esto no tiene nada que ver con una debilidad técnica, sino con un desacuerdo político, del cual todo el mundo era consciente anteriormente y de que siguen reconociendo y van a seguir reconociendo hasta el punto de que el compromiso que se alcance deberá respetar el mandato del pueblo griego expresado en las elecciones de enero. Despite the cacophony and the leaks and statements in the recent days from the other side, we are firmly optimistic that there will be an agreement, because we know that Europe has learned to live throughout its disagreement, to combine its parts and move forward. A pesar de la cacofonía y de las filtraciones erráticas y afirmaciones de los días recientes desde el otro lado, permanezco firmemente optimista de que se llegará a un acuerdo, porque sé que Europa ha aprendido a convivir con sus diferencias, a combinar sus partes y a seguir hacia adelante. We are convinced that Europe of democratic tradition and the Enlightenment will not give to the extreme voices of some, will not choose the path of an unethical and brutal financial blackmail, but the path of bridging differences, the path of stability and mutual respect, and above all, the path to democracy for the benefit of our common European future. Estoy convencido de que la Europa de la tradición de los valores democráticos y de la Ilustración no va a ceder a las voces extremistas de algunos, sino que no va a seguir el camino de un chantaje financiero brutal e inmoral, sino el camino de salvar las diferencias, el camino de la estabilidad y el mutuo respeto, y sobre todo el camino de la democracia para el beneficio de nuestro futuro común europeo.